Carlos, aquí estás. A tus órdenes. No, no, yo estoy a tus órdenes. Gracias por venir, gracias por pasar este ratito aquí. Estoy tan contenta, pero tan contenta que Muchas estás, gracias. Carlos, que estoy tan feliz. Vi tu vida de periodista y son muchos años, Carlos. Esto no nació ayer. Sí, Esto no es como ponerle, ¿cómo se llama? Red beans y queso a los tacos. Esto es el plato grande. Te ha tocado un caminar no fácil, porque hay gente que llega y encuentra el computer, la computadora, y hay otros que, como Carlos, les ha tocado bastante. sí, pero déjame decirte que esta situación del periodismo es colateral porque ese es mi hobby. Yo estudié administración de empresas y me dediqué 25 años de mi vida a trabajar en compañías privadas, transnacionales, casi gringas, Sí, la mayoría. Y después de esos 25 años me dediqué a dar clase en una universidad acá en México. Y bueno, ahorita ya desde hace 4 años pues ya estoy retirado. 4 años, apenas 4 años te retiraste, Carlos. Sí, ¿Cómo? entonces lo del periodismo ha sido, y lo del escribir los libros, Sí, sí, esto ha sido por el gusto, ha sido el hobby, pero en realidad yo no he vivido de esto. claro. Entonces, mi vida profesional, como te digo, fue como licenciado en administración en compañías privadas. En realidad, mira, yo creo que me llevo bien con todos Ay, qué y, bueno, y qué con bueno. aquella persona que no quisiera, pues en realidad no, simplemente no me comunico. Si Claro, ella o él se sí, comunica conmigo, con mucho gusto. claro. ¿Cuál ha sido de los jefes que has tenido en toda tu trayectoria de periodista que te ha tocado, que has dicho, con este hombre aprendí, con esta mujer aprendí? ¿Hay alguien Sí. exclusivo que me gustaría? Bueno, pues mira, desde luego que yo aprendí del maestro del licenciado Pedro Ferriz Santa Cruz. Sí, Él fue el pionero sí, aquí en México de los ovnis desde los años 50. Entonces, desafortunadamente, pues ya fue mi maestro en sus últimos años, porque él murió ya muy grande, de 91, 92 años. sí, Y bueno, pues de él aprendí esto. Yo, pues, es el principal y bueno, por otra parte también de los fundadores del CIFEAC, del grupo que yo llevo a cabo la continuación de este grupo, de los señores Jorge Reicher y Ramiro Garza, sí, que descansen en paz. También desde luego de ellos aprendí. Don Jorge, mi amigo, eh, conoció mucha gente, muchos casos. Al final de la vida escribió 2 libros, sí, eh, que colaboré con la escritura de esos libros, sí. que fueron las memorias. Pues aquí los tengo, uno de ellos fue Ales de este, la capital del universo. sí. Entonces, en este libro se narran las memorias de Jorge Reicher Sí, acerca de la temática de los ovnis. sí, Este fue uno de los que yo colaboré. Bueno, y este fue el primero que escribió él, Viaje a la capital del universo. del universo. Uy, qué En- interesante. Entonces, fueron ediciones privadas, estos 2 libros. Y ya se terminaron las ediciones, entonces aquí están las memorias de don Jorge Reicher. Así Eh, es que junto con y el maestro don Pedro Ferri Santa Cruz, pues de estos personajes yo aprendí. O sea que hay ufólogos de verdad como tú. ¿Cuál es la raíz que más te hace ser? ¿Qué clase de periodista tú mismo te defines, por ejemplo? Es la inquietud de buscar la verdad. Hola a todos, qué gusto nuevamente estar aquí, pero
el gusto me lo doy yo, porque tengo a Carlos Guzmán en el canal de Nicky Monique. Y es que este es un canal que ya no puedo decir el canal de Nicky Monique, tengo que decir el canal de ustedes, porque ustedes pasan un ratito, nos miran y a quien le gusta se queda y a quien no le gusta se va. Y le agradecemos el ratito porque a veces lucimos como vitrina, pero hoy mi encantamiento va a México nuevamente, porque es que México tiene guerreros aztecas, gente que se ha tenido que lanzar duro para esto que yo he venido a mostrarles, y es que la ufología, aquella ufología pequeña, hoy tiene grandes periodistas, pero los periodistas no nacieron ayer para que usted diga que toman fotos. Estos son periodistas de verdad, periodistas de premios, periodistas que han tenido que empezar desde cero, y ese se llama Carlos Guzmán. Es un periodista, investigador, ganador de muchos premios, y yo le doy un aplauso hoy en Nicky Monique. Qué gusto que estés aquí, Carlos, ¿cómo te va? Vicky, buenas tardes, noches, en fin, muchísimas gracias por tu invitación y bueno, también gracias a las personas que nos estén siguiendo. Entrevistar a Carlos Guzmán es como entrevistar a uno de alumno, entrevistar a un cátedro de universidad, porque este hombre sí sabe. Y yo le voy a usted, que si de pronto no sabe quién es Carlos Guzmán, él les va a dar un resumen, un summary de quién es Carlos Guzmán, cómo comenzó, qué le dio esta picazón, este gusto por inclinarse por esta línea en el tiempo de este universo tan grande, Carlos. Sí, Nicky, cuando yo era niño, tendría alrededor de unos 11 años, yo empecé a ver en los periódicos que se publicaban noticias acerca de esta temática de los objetos voladores desconocidos en el cielo. Como niño, ahí empezó la curiosidad, como niño empecé a recortar esas notas. Las empecé a pegar en una especie de álbum muy grande. El tiempo pasó, ahí, como te digo, yo tendría unos 11 años, habrán pasado unos 2, 3 años. Y entonces compré yo un libro sobre la temática OVNI. Empecé yo a leer y después otro libro y otro libro. Entonces mi interés sobre el tema OVNI surge primero como una curiosidad. En la medida de que yo iba leyendo, me quedaban más dudas, por una parte. Por otra, muchas cosas que yo no comprendía porque, vamos, como adolescente a los 13 años, 14 años, pues el hecho de empezar a leer ese tipo de libros que no son comunes, me refiero no son comunes por la edad en que yo empecé. Entonces, me quedaba más yo con dudas y continué yo leyendo. Después pasaron los años y empecé yo a hablar con las personas que habían tenido alguna experiencia en la cuestión de que habían observado algún objeto en el cielo. Después ya me fui yo encontrando con otras personas que no solamente era el objeto, sino que habían, de acuerdo a ellas, tenido un contacto con un extraterrestre. Y después las personas que me conocían, que yo estaba ya bastante empapado, digamos, de esta temática, me empezaron a invitar a algunos programas de radio sobre el tema para que yo expusiera ahí mis puntos de vista. Me empezaron a invitar también a cadenas de televisión. Y cuando yo tenía 14 años, yo, yo mismo, yo quiero escribir un libro de este tema. Y el libro no salió sino hasta los 40 años.
las personas que me estén viendo, bueno, ya por el pelo canoso, se darán cuenta que pues, yo ya tengo algunas décadas y el libro no se escribió, no lo escribí hasta los 40 años. Pero siempre en mi mente permaneció de que yo tenía que escribir, yo tenía que escribir, yo tenía que escribir. Bueno, lo logré a los 40 años y a partir de los 40 años he escrito 22 libros que se han publicado, se han publicado, aquí están algunos de ellos. Esos 22 libros han sido como autor, coautor y colaborador. Esos 22 libros abarcan las temáticas de los objetos voladores no identificados, abarca la temática del folclore en México, que son los duendes, porque aquí en México no hay más de 3 personas, no más de 3 personas que realmente les guste la temática de los duendes. Y bueno, años después escribí este libro de Las huellas de los duendes. Este es el tercer libro. Hay 2 libros antes de este libro. Y también, bueno, te va llevando todas estas corrientes a lo paranormal. Por ahí el editor que publicaba mis libros un día me dijo, oye, necesito que escribas un libro sobre fantasmas. Entonces, bueno, todos en nuestras familias, con amigos, con conocidos, tenemos alguna historia referida de algún fantasma. Entonces empecé yo a juntar esos relatos de esos amigos, familiares, conocidos, y bueno, va juntando el material, ya sea de duendes, ya sea de fantasmas, ya sea de ovnis, y de repente ves que tienes un material ya considerable, y es ahí cuando, bueno, ya me siento y empiezo a escribir. Entonces, así es como yo me introduje a esta temática por curiosidad primero, después por dudas, y después, bueno, ya fue una pasión, es una pasión el que yo me dedique a estas temáticas paranormales. Y bueno, pues yo creo que moriré con este interés. Déjame decirte, es un interés hobby, es un interés. Yo no vivo de esto, entonces me mantengo de una manera objetiva porque no estoy sujeto a una línea editorial, no estoy sujeto a que me digan el libro que tú escribas tiene que traer estos conceptos. Entonces soy libre y eso a mí me da una ventaja sobre muchos otros que tienen que obedecer a un determinado canal o tienen que obedecer a una determinada cabeza. Entonces, así fue como yo empecé a interesarme en esta temática. Antes de irnos a la parte de ufología, Carlos, danos un pincelazo grande de eso, de sí, los duendes. Los duendes. Habla, ¿por qué te inspiró porque a mí me fascinan los duendes? Yo pienso que son de verdad, Carlos. Yo creo que existen y que son traviesos. Sí. Traviesos. Sí, correcto. Bueno, mira, este es el primer libro que yo escribí. Este es un libro que escribí en forma de autor porque hay otros autores aquí. Es un pequeño librito, como ves, es muy delgadito, pero las historias que están aquí son historias verdaderas de lo que aquí en México ha acontecido acerca de esta temática. Este libro lo escribí porque en un momento determinado toda esta gama de estos fenómenos paranormales se llegan a traslapar, se llegan a cruzar. En un momento determinado las personas como no conocen del tema, pueden decir, es que fue un extraterrestre, pero otras personas pueden decir,
es que fue un duende. ¿Por qué? Porque los duendes, bueno, son pequeños, pero también los extraterrestres son escurridizos. Entonces hay un traslape aquí de estos tipos de fenómenos. Hay entonces que determinar lo que es un extraterrestre, lo que es un duende y lo que es un ser dimensional. Entonces, pero todos estos se llegan a traslapar. ¿Por qué dimensional? En el caso de la temática extraterrestre, las personas refieren que de repente apareció en su casa, que de repente apareció en su habitación. Entonces, ¿cómo es posible esto que de repente haya aparecido algo que no tocó la puerta, sino que simplemente traspasó las paredes? Entonces, estamos aquí ante la posible presencia de una cuestión dimensional donde las dimensiones se abren, se cierran y puedo yo pasar a otro plano. Y bueno, esto ya está comprobado hasta inclusive desde el punto de vista matemático que hay otras dimensiones dentro de lo que nosotros estamos viviendo. Los mismos personas que están interesadas en el esoterismo también aceptan que hay otras dimensiones. Bueno, los hindús con su religión se acepta que hay otros planos de vivencias. Entonces, toda esta gama de fenómenos va tomada de la mano. Y es así como yo caí en la cuestión de los duendes. Hay que recordar que en México tenemos historias de nuestros antepasados, los mayas, los olmecas, en donde refieren a este tipo de seres. Entonces, no son seres imaginarios, puesto que los antepasados los están refiriendo en los códices, los están refiriendo en los relieves que ellos dejaron esculpidos en las pirámides. Tenemos ahí la representatividad de esos pequeños duendes esculpidos en las pirámides. En particular, en el sureste de la República Mexicana hay una centro arqueológico o ciudad de las mayas, que hay que recordar que los mayas tuvieron distintas ciudades, como distintas ciudades que conducían como señores feudales, como señores de pequeños reinos. En muchas ocasiones estaban en guerra unos contra otros. Y hay una zona arqueológica en Chiapas, en el sureste de la República Mexicana, que hace frontera con Guatemala, que se llama Yaxchilán. Esa zona arqueológica llamada Yaxchilán, hay un relieve en una de las escaleras a una de sus pirámides, en cierta manera, donde están grabados esos duendes, y esos duendes se parecen exactamente a los de tipo, o los que describen en los países nórdicos, Suecia, Finlandia, Noruega, esos famosos trolls con su rabo, con unas orejas muy grandes, con una nariz muy protuberante. Y entonces, si tú pones a ese duende y pones un troll, es el mismo. Entonces, los mayas, ¿de dónde sacaron una imaginación para dibujarte un duende? Pues no, lo vieron y por eso lo esculpieron. Me encanta porque es verdad. Sí, así es. Así es. Entonces, todos estos fenómenos se
entremezclan y resulta que de repente yo tenía una buena cantidad de historias, me reuní con otros compañeros y ahí salió este librito. De hecho, este fue prácticamente el segundo libro que yo escribí sobre toda esta temática, porque el primer libro que yo escribí fue este, que ya está agotado, desde luego, Testimonios OVNI. Inmediatamente salió la temática, que hay una gran cantidad de historias, y sobre todo recuerda que aquí en México tenemos una gran cantidad de leyendas que vienen desde antes de la llegada de los europeos a México. Leyendas que están referidas a los primeros frailes que llegaron aquí a México para extender el cristianismo, y esos primeros frailes escribieron esas historias eran relatados por los lugareños de aquí, por los locales. Ellos escribieron sus libros, como por ejemplo Fray Bernardino de Sahagún, escribió esas historias que les contaban orales los indígenas de aquel entonces. Y es por eso que nos enteramos de todas esas, digamos que cosas raras, que después fueron retomadas esas historias por intelectuales mexicanos, por escritores mexicanos, que retomaron esos escritos de esos frailes. Por ahí hay una leyenda, seguramente tú la has oído, y gente que nos está viendo fuera de México ha escuchado de la leyenda de La Llorona. Esa leyenda de... Por supuesto que sabemos de La Llorona, Carlos. Gracias por traerla. Bueno, esa leyenda de La Llorona fue referida por Fray Bernardino de Sahagún. Fue referida como unos 7 años antes de la llegada de los españoles. Están escritos algunos presagios que se ocurrieron antes de la llegada de los españoles, y precisamente esos presagios eran referidos a que iba a llegar gente desconocida al territorio mexicano. Y dentro de esos presagios estuvo por escrito, por los escritos de Fray Bernardino de Sahagún, después fueron retomados por el maestro León Portilla, y que dice que se refiere a que una persona, a una mujer, en las noches escuchaban los lugareños que decían: ay, hijo, tenemos que irnos muy lejos. ¿A dónde iremos? Ay, hijitos, tenemos que irnos muy lejos. ¿A dónde iremos? Ahí empieza entonces la leyenda de La Llorona, que después se va a extender mucho en la época de la colonia. Pero esa leyenda no va a terminar ahí, sino que continúa hasta nuestros días. En uno de los libros de fantasmas, no lo tengo aquí a la mano, pero yo hago referencia a esta leyenda, que tiene sus variantes, esta leyenda. Yo platiqué con unas personas en el estado de Puebla, y ahí me contaron que vieron a La Llorona en un pueblito, y tú sabes que en muchas casas en los pueblitos todavía los baños no están dentro de la casa, sino que el baño se encuentra a unos metros atrás, en el patio de atrás, y la gente tiene que caminar, atravesar 4, 5, 6 metros para ir al baño. Entonces me refieren estas personas que vieron a La Llorona desde lejos, no escucharon ningún ruido,
pero la vieron flotar. Realmente, quien te describe un fantasma tiene que decirte que es que lo vio flotar. Que vamos, esas personas ya no están aquí físicamente, no necesitan, por lo tanto, caminar, sino que flotan. Entonces, aquella persona que te dice, es que la vi caminar y está mintiendo, no. Vamos, se desplazan, flotan. Aquí lo curioso y la variante de esta leyenda, porque muchos refieren que escuchan el lamento de la Llorona, el decir, ay, mis hijos, cuando originalmente la leyenda, como te digo, decía, ay, hijos, tenemos que irnos muy lejos. Pero aquí, en el caso de estas personas, de esta persona que vio ¿por qué la Llorona? Porque generalmente la refieren con una túnica blanca, o como si tuviera velos blancos, de color blanco. Se desplaza. Entonces, dice que la vio venir muy rápido. Obvio, le dio miedo, pero a que alcanzó a ver su cara. Pero la cara no era una cara humana, no era un cráneo, tampoco, sino dice que era una cara de caballo. Entonces, ahí es donde te digo que surgen distintas variantes, porque en este caso, sí la ve flotar, y dice que se metió a la casa rápidamente porque venía hacia él. Obvio, le dio miedo, ¿no? Quizás yo hubiera hecho lo mismo. Yo digo, pues sí, pues yo me meto a la casa. Entonces, bueno, como te digo, México es un país rico en leyendas que vienen desde la época antes de la llegada de los españoles. Hay tantas historias que Carlos Guzmán tiene para contarnos. Son horas y horas de años y años para escucharlo. Me encanta La Llorona. Yo siempre era como, eh, me imagino que ustedes están escuchando lo mismo, porque cuando alguien les hablaba de La Llorona, uno ya quiere taparse con la manta y salir corriendo, pero uno quiere escuchar el cuento de La Llorona. Pero el cuento de La Llorona es un cuento triste, ¿verdad, Carlos? Porque es como que ella buscando una bebé, buscando a su hijo, como que esa es la trama de este... Y sobre todo el lamento. El, Es un, es un grito, es un lamento. Entonces sí, es una leyenda triste, desde luego. carambas. ¿Cómo saltamos desde allí, de La Llorona, a que Carlos Guzmán se dé un giro a la ufología, a la investigación de la ufología? ¿Qué te hace tirarte a ese camino? Como te refería que yo era niño, yo veía en los periódicos que había notas que decían que se observaba un ovni en Yucatán, que se veía un ovni en Baja California, que se veía un ovni en Guadalajara, en fin, en toda la República Mexicana. Es ahí, como te digo, que empieza mi interés por esta cuestión de los objetos voladores no identificados. Decía, bueno, ¿qué es lo que ve esa persona que está en el sur de la República? ¿Qué es lo que esa persona ve, lo que vio en el norte? Entonces, esa inquietud, esa curiosidad es la que me lleva a meterme totalmente a la temática de los ovnis. Y el segundo paso, primero son las notas periodísticas, como te decía, y el segundo paso es la lectura. Yo empecé a leer de muy niño, yo empecé a leer a los 11 años, y no porque me lo inculcara mi papá, ¿no? O que me dijera, tienes que leer este libro, en absoluto. En una ocasión, yo recuerdo que mi papacito, que en paz descanse, llegó a la casa y dijo, mira, este libro es de una historia
El libro, seguramente que algunos quizás lo conozcan, es el maravilloso viaje de Neil Holgersson a través de Suecia. Entonces, este libro era un libro muy grueso, y lo dejó encima. Entonces, yo agarré un día, mi hermana también, lo empezamos a leer, a leer. Me atrapó ese libro. Ese libro, para los que no lo conozcan, el maravilloso viaje de Nils Holgersson a través de Suecia, lo escribió una que años después fue premio Nobel, una mujer, Selma Lagerlöf, una sueca, Selma Lagerlöf, escribió ese libro, ganó el premio Nobel, y la historia de ese libro es, Selma era maestra de primaria, maestra de educación elemental, y lo escribió ese libro porque lo que sería equivalente al Ministerio de Educación allá en Suecia les pidió a todos los maestros que escribieran un libro para enseñar la geografía de Suecia. Entonces, la idea que tuvo Selma Lagerlöf fue hacer la reseña de que un niño se subía a un ave gigantesca, volaba por toda Suecia, y el hecho de volar describía la geografía de una naturaleza extraordinaria. Tú sabes que Suecia es un país donde hay lagos, donde hay muchos bosques, donde hay montañas. Y entonces escribió ese libro y la descripción. Mira, si en concreto me preguntas algún pasaje, ya no lo recuerdo bien porque lo leí a los 11 años. Pero sí recuerdo que me maravilló ese libro, me encantó, lo tomé como un lío. Lo leía después de que terminaba yo la tarea. Entonces, de ese libro, de otro libro de lectura, otro libro, y después pues ya yo me encaminaba a este tipo de lectura de libros de ovnis, y así fue creciendo mi interés. Como puedes ver, aquí hay uno de los libreros que están en mi casa. Este es uno de casi 10 libreros de este tamaño. Entonces, están por allá en el pasillo, en una recámara, porque ya no caben aquí. Entonces, necesitaría tener toda una biblioteca enorme. Prácticamente mi casa es una biblioteca, ¿no? ¿Cuál fue tu primera experiencia con estos periodistas ufólogos donde tú vistes y tú dices, ay, ahora es que aquí empieza esto? Y hubo una nota una vez que se publicó en el periódico, como te digo, yo reunía todas las notas, y esa nota decía que se habían visto ovnis en el aeropuerto de México. Entonces, fíjate, yo tendría, te digo, 14 años, 15 años, no más, no más. Me dirigí al aeropuerto internacional de la Ciudad de México y busqué al controlador que había dicho que había habido, que se habían detectado unos ovnis. La nota salió. Y entonces, bueno, pues me lo encontré, pero por suerte, dijo, oiga, señor, pues mire, yo quisiera que usted me contara que, sobre la nota periodística de que se vieron unos ovnis. Entonces me queda viendo así, ¿no? Imagínate, un escuincle de 14 años. Ah, sí, no, unos compañeros dicen que la vieron, yo creo que nada más por salir del paso, pero cuando menos me dijo, ah, sí, es que unos compañeros, ya no fue él directamente que dice, ah, sí, yo los vi, ¿verdad? Unos compañeros dijeron que ayer habían visto aquí ovnis. Entonces, esa fue, de hecho, mi primera entrevista con alguien que decía que había visto ovnis. Y como esa, bueno, siguieron otras y luego fueron docenas, y
yo ya perdí la cuenta de cuántas narraciones me han hecho de que la gente ha visto ovnis, ¿no? Yo ya perdí la cuenta también de cuántas gentes he conocido en mi vida, de gente que ha dicho que ha sido testigo de esas luces desconocidas. Mucha gente dice que existen ciudades intraterrenas allí en México, Carlos. ¿Puedes hablarnos un poco de esto? Bueno, mira, los mayas son una de las dos civilizaciones más antiguas en México. La otra son los olmecas. La mayoría de los escritos de los antropólogos dicen que han dicho que los olmecas es la civilización más antigua, pero no. De hecho, yo platiqué hace unos 3 meses con un arqueólogo donde él dice que tanto mayas como olmecas son los más antiguos. Después vinieron otras culturas como los toltecas, los mixtecos, los aztecas, los totonacas, etcétera, etcétera. O sea, tenemos una gran diversidad aquí de culturas antes de la llegada de los españoles. Claro, sí, las principales, en todo el mundo conoce, te dice, los olmecas, los mayas y los aztecas o mexicas. Hasta ahí. Pero hay otras muchísimas en toda la República Mexicana. Entonces, lo de las ciudades intraterrenas surge más bien como una cuestión mitológica, porque los mitos, como parte de la cosmovisión de esas civilizaciones, viene a adherirse posteriormente porque se describen lo que aquí en México, más que ciudades intraterrenas, se describen ciudades encantadas. Estas ciudades encantadas sí definitivamente están en una cueva. Para entrar a una ciudad encantada, que bueno, si hablamos de que se entra por una cueva, pues sí, en cierta forma estamos hablando de intraterrenos. Hay varias leyendas, estas leyendas son básicamente o de la colonia o mucho actuales, donde por ejemplo hay un jornalero, se va, está cuidando sus rebaños, sus animalitos, y de repente se encuentra una cueva. Por curiosidad se mete a esa cueva y resulta que ahí se encuentra a una ciudad completa. Ahí se encuentra a seres que son mucho más altos que nosotros. Te estoy platicando de una leyenda que yo conozco directamente para seguir la relación de la pregunta que me haces. Entonces, la esposa del jornalero se empieza a preocupar porque no llega. La finalización del día termina y le pide ayuda a los vecinos para que lo busquen. Y lo buscan un día, 2, 3, y pasa toda una semana. Y dicen, seguramente se perdió. Resulta que este jornalero regresa al año. Llega a la casa, está la esposa, y la esposa prácticamente se muere porque lo ve entrar y dice, oh, pero ¿de dónde vienes? Ya estás muerto. Le dice, yo muerto, y me fui a la mañana y estoy regresando. Entonces, aquí en estos lugares encantados, como aquí en México se les conoce, hay una especie de relatividad del tiempo. Porque las personas que viven ahí en esas ciudades encantadas, el tiempo sí prácticamente no transcurre.
el tiempo es totalmente distinto, porque esta persona se fue y él dice que fue un día, pero ese día para nuestro tiempo se tradujo en un año. Entonces, ahí, por eso es que se le dice son ciudades encantadas, porque el tiempo no es el mismo. Y ahí entonces hablamos que, por lo tanto, la relatividad del tiempo es distinta para muchos niveles de vida. Tenemos, ¿no? Aquí en nuestro mundo también, porque los perritos que llegan a vivir 14, 15 años, su vida es muy larga, son 15 años. Nosotros vivimos mucho más que los perritos. Para el perro va a ser toda una eternidad, para nosotros va a ser solamente una parte de toda una vida. Y así, si examinamos entonces la vida de todos los animalitos, son distintos periodos de tiempo. No todos van a vivir como el ser humano. Y ahí entonces encontramos la paradoja de que el tiempo es fundamental, es muy importante para este mundo misterioso, inexplicable. Se ha visto que, por ejemplo, de todas las cosas que se hablan ufológicamente, desde el punto de vista de la ufología, que más y más, Carlos Guzmán, sale gente a decir, yo fui abducido, yo fui abducida, fui llevada. No lo dije antes porque tenía vergüenza, porque me creían locos, pero en este momento que vivimos, Carlos, tenemos que darle un aplauso a esos valerosos, a esa gente que ya no es un cuento, no es una locura. Estamos en el tiempo de la importancia de la ufología. Estamos en la importancia. La ufología hoy en día no es un mito o un cuento puesto o colocado en un libro, es una realidad. Porque estamos mezclados aún con gobiernos que nos ocultaron muchas verdades. ¿Qué opinas tú de eso, Carlos? Bueno, tiene razón en el sentido de que ahora conocemos mucho más a gente que es contactada o que es abducida en los años anteriores, sobre todo aquí en México, porque curiosamente, a pesar de que la mentalidad que tenemos en cierta forma es abierta por todas las leyendas que tenemos en nuestra historia, el hecho de que una persona diga, yo soy contactada, aquí hay algunas historias de esos contactados, no es fácil, porque esa persona se tiene que enfrentar ante todo un mundo que es totalmente escéptico. Y te voy a relatar un caso que ocurrió aquí en México de un contactado que tuvo su contacto en 1953, ya 68 años, ocurrió esta historia. Le ocurrió a un taxista en México que llevaba a unos pasajeros americanos a la frontera. Le pidieron a él, aquí en la Ciudad de México, que los llevara a la frontera. Y le dijo, sí, está bien, yo los llevo. Le ocurrió que casi llegando ya a la frontera, el carro se descompone. Los turistas se tienen que bajar y pedir aventón. Alguien les da el ride, como también decimos aquí en México, y él se queda ahí con su automóvil descompuesto. Y resulta que pues se le aparecen unos seres, güeritos, tipo nórdico, y quizás en otra ocasión te platique toda la historia. Pero a lo que tú me preguntaste, regresa a su casa y él comienza inocentemente, acuérdate, 1953, estamos en 1953, entonces empieza a contar la historia a sus vecinos, a su familia, y empiezan a burlarse de él.
que los marcianos llegaron ya y llegaron al ritmo de cha-cha-cha y cosas así, ¿no? Los años pasan, se burla la gente, no solamente de él, sino de su familia. Ay, mira, ahí viene el, el loco que tuvo contacto con extraterrestres, ¿no? Pero él permanece toda su vida muy seguro de esa experiencia que él vio. Y ahí surge la temática de los contactados, donde esta pieza de este rompecabezas de los ovnis es muy importante para comprender precisamente qué es lo que hay detrás del fenómeno. ¿Por qué esa gente se dice que es contactada? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren los extraterrestres a esos contactados digan mensajes de paz, digan mensajes ecológicos o digan mensajes catastróficos de que el mundo se va a acabar, etcétera, etcétera? Entonces, aquí en realidad hay una gran gama de tipos de contactados y de tipos de forma de contactar, porque una es en forma física, otra puede ser en forma telepática, nada más. Hay que recordar por ahí que, de hecho, el contactismo se extiende no solamente a seres que ahorita en nuestro tiempo podemos definir como extraterrestres, sino a seres angelicales. Esos seres angelicales que son referidos en la Biblia cristiana, pues hay varios ejemplos de que algunos de los profetas o de los patriarcas, Enoch, Ezequiel, tuvieron entonces un contacto con entidades no humanas, para no decirles extraterrestre ni decirles ángeles, simplemente entidades no humanas. Entonces, si desde tiempos bíblicos tenemos estos contactos, no se han perdido. En la antigüedad les van a llamar ángeles. En la Edad Media a sucubos, incubos. En la edad contemporánea, desde luego que extraterrestre. Pero ese contactismo continúa por toda la historia de la humanidad con distintas denominaciones. Entonces, regresando al ejemplo del mexicano que tuvo contacto en 1953, y ya murió grande, murió como de 90 años, 91, no hace mucho, creo que fue hace como, no sé, 10, 15 años quizás, se mantuvo firme. El problema aquí radica en que, muy bien, de buena fe, aceptamos la historia de esos contactados, de buena fe, en primera instancia. Pero los científicos te dirán, dame una prueba, enséñame, muéstrame que tú tuviste ese contacto. Y ahí es donde esos contactados fallan, que no pueden decir, mire, esto lo traje del planeta. No tienen. Pero este señor sí tuvo muchas pruebas de lo que vio en aquel mundo, dice que lo llevaron. Te voy a relatar nada más 2 o 3 ejemplos, porque mire, es muy, muy extenso hablar de este caso. Pero ya dice que se lo llevaron y que llegó a otro mundo. Empezó a describir, cuando llega a ese otro mundo, los edificios tenían jardines en sus azoteas. Jardines. Cuando yo leí el libro escribió en 1953, claro, pero yo lo leí ya en 1970, jardines en las azoteas.
¿Qué es lo que vemos ahora? Que sí hay jardines en las azoteas, porque o son de aspecto ornamental o son de aspectos de autoconsumo, donde ahí la gente siembra sus jitomatitos, siembra sus papas, etcétera, ¿no? De autoconsumo. Pero en 1953 no existía la situación de los jardines hidropónicos o de los jardines en las azoteas. Otro ejemplo, dice que en este mundo la gente no caminaba, había bandas donde la gente era transportada. Iban unas bandas en una misma banqueta, una banda iba, la otra venía. Si tú ibas para un lado, te subías y... 1953, ¿dónde lo vimos esto? Como 12 años después en la caricatura de los supersónicos, que allí se movían en bandas. Otro ejemplo de sus guías, dice que iban por la calle, que le dijeron, mira, ¿sabes qué? Tenemos que arreglar un asunto, aquí espéranos, no nos tardamos. Y él dice, ¿y qué es aquí? Lo que en tu mundo podría ser una biblioteca. Si quieres entrar y ahorita no nos tardamos. Él dice que entró, que vio muchos libros, lo que él creyó que eran libros, que toma un libro y entonces describe el libro como acordeón. Cuando yo leí eso, acuérdate, en 1970, que yo era adolescente, lo que yo pensé era que se estaba refiriendo como si fueran nuestros códices, porque los códices mexicanos están dados y están unidos precisamente como un acordeón. Yo dije, bueno, pues lo que vio fue un tipo códice, porque dice que era como un acordeón. Pero llega el año 2000, salen las primeras tabletas. ¿Qué hacemos? Las hojas están unidas como un acordeón. Entonces, en 1970 yo no comprendí lo del acordeón hasta que salieron las tabletas. Yo dije, fue un visionario que viajó al futuro o pasaron una película, como él mismo dice, le mostraron todo lo que iba a ver en el futuro. Y como ese ejemplo hay 10 cosas más que describió en 1953 y que todavía no se habían inventado. Cuando lo llevaron a dormir a un hotel, lo que pudiera ser equivalente a un hotel, entraron a ese edificio, que todos los edificios eran enormes, y él, cuando le dijeron hotel, dice, pues voy a ver ahí a la recepción, voy a ver una persona, ¿no? Lo único que vio fue foquitos en una pared. Le dijeron sus guías, mira, aquí está vacía esta habitación, aquí está ocupada, aquí, vámonos a estas que están juntas. Subieron por un elevador o una especie de elevador. Los foquitos, y yo dije, foquitos, en 1970. ¿Qué es lo que pasa cuando vas ahora a las plazas comerciales? Tienen foquitos arriba de rojo y verde, ya te diriges a donde ves un foquito verde y no andas vuelta y vuelta y vuelta buscando un lugar vacío. Entonces yo dije, lo que vio es exactamente un tablero donde estaban los foquitos prendidos, donde había una habitación vacía y la ocupaban. Entonces, como ese te puedo seguir contando miles de cosas que él vio, que describió, y obvio, la gente no le comprendía, no le comprendió en 1953, dicen, este está loco. Eso quiere decir, Carlos Guzmán, que es que esto de la ufología para el ser humano
no ha nacido ayer, señores. Estamos hablando de aproximadamente un par de décadas por ahí, ¿no? No, Carlos. Y Mucho. todavía pensamos que somos seres solos en un planeta Tierra. Déjenme reírme. Porque nos pasan por la cara, nos tropiezan en el supermercado, Carlos. Los americanos nos hicieron, ay, bueno, ¿qué vamos a, ya con todo este Hollywood, sí, ya somos hasta actores y actrices de este rol planetario, ¿verdad? Así es. México ha tenido tantas. ¿Qué otras experiencias? Cuéntanos otra más, Carlos, que estamos encantados escuchándote. Muchas gracias. Bueno, siguiendo con la temática de los contactados, como te decía, es difícil de aceptarlos porque cualquier científico te dice, enséñame las pruebas, muéstrame las pruebas. Por allí hay una contactada mexicana que fue muy conocida, su caso en fines de los 60, por ahí del 68, 69, 1969. Y esta contactada decía que había bajado una nave, vivía en el sur de la ciudad, en las últimas casitas, donde ya no había prácticamente urbanización, y pues baja el objeto, sale el extraterrestre y dice que su mano estaba palmeada, como si fuera la de los patos, ya ves que están palmeadas. Entonces, sí, sus dedos, había una membrana en cada unión de los dedos. Y pero el ser era güero. Entonces tú dices, qué chistoso, ¿no? La mano palmeada, pero bueno, como güero. Bueno, resulta que esta señora difícilmente pudo haber cursado, no sé, 1 o 2 años de educación elemental. De repente esta señora empezó a dar clases a médicos, empezó a dar clases a gente que había tenido una educación formal, a gente que había tenido una licenciatura en alguna rama de la ciencia, les empezaba a dar conocimiento. Y claro, ella decía que le transmitían los hermanos del espacio. Empezó esta señora a dar cursos, pláticas, era muy seguida y empezaron a consultar políticos, actores, gente, como te digo, científicos. Entonces ahí está otra prueba más de que tú dices, ¿cómo es posible que esa señora tenga conocimientos para hablar, platicar, transmitir y apenas sabe hablar? Entonces es otro de los casos, claro, los científicos la desechan, ¿eh? Que dicen, esta persona apenas sabe hablar, ¿no? ¿Qué va a decir que tuvo contacto y que le están enseñando, ¿no? Pero cuando en realidad esos científicos deberían de decir, vamos a estudiarla, vamos a conocerla para emitir un juicio y no descartarla porque dicen, esa persona apenas sabe hablar. Así es que ese es otro de los tantos casos, ¿no? Que hay habido aquí en México. Carlos, después de todos los premios que te han dado, porque Carlos ha ganado premios por su dedicación, Bueno, reconocimientos, digamos. reconocimientos, sí es verdad, los reconocimientos que Carlos ha tenido en esta trayectoria de lucha y trabajo. ¿Cómo te sientes acerca de
esto que te muestra la gente? Pues mira, más que esos reconocimientos, yo me siento muy contento, me siento feliz, porque he conocido a una gran cantidad de personas. Esa gran cantidad de personas ha permitido que, precisamente que yo como persona, me enriquezca de esas experiencias de esas otras personas. Ahí es donde ha estado lo valioso de lo que, lo que yo me he dedicado. Y conocer a otras personas, como por ejemplo, en este momento, si yo no estuviera dedicado a esto, si yo no estuviera conociendo a una persona tan linda como tú. Ay, ya me sonreí. Ay, ya me sonreí. Carlos, es que me encanta la ufología, pero yo tengo un respeto, una humildad por todo aquel que como tú se ha tirado al campo, a la investigación de la ufología, porque ayer la ufología y todo esto que tenía que ver con este mundo que para otros era una mentira, hoy es la ciencia ficción de ayer es la realidad cruda del hoy y del futuro, porque ya ni siquiera las películas de ciencia ficción de Hollywood son ciencia ficción. En cada película, Carlos, hay trozos de una explicación real y verdadera de lo que no se nos ha mostrado, pero que es lo que hemos vivido y estamos viviendo en este momento, Carlos. Así es, y de ahí viene la frase, la realidad supera a la ficción. Yo creo que la gente, Carlos, no ha entendido todavía que es tan fácil pudiera un ser humano como tú y yo, Carlos, tropezarse en el supermercado, en la fiesta, en el hotel, el entrar o salir de cualquier lugar público o privado con un extraterrestre y quizás no le cuesta mucho ese pasaje de ida y regreso, Carlos. Sí, de acuerdo. Carlos, cuéntanos cuántos programas te han invitado y cuántos programas has tenido que hacer para esta investigación. Mira, como te contaba, en la medida que yo me fui más y más y más llevando a cabo una inmersión en esta temática, bueno, me empezaron a invitar en estaciones de radio, después a cadenas importantes que seguramente todo el mundo conocerá, Nat Geo, seguramente todo el mundo conocerá History Channel. Ahorita, de hecho, está saliendo a nivel Latinoamérica la serie de Alienígenas Ancestrales Latinoamérica, o LANTAM, y allí fui invitado en 2 capítulos que ya acaban de pasar. Anteriormente había sido yo invitado a otras series, y los canales aquí de México de temas que han tenido acerca de esta temática. Entonces, mira, yo ya perdí la cuenta, ¿no? De cuántas veces me han invitado. Pero las personas que estén interesadas por allí en conocerlas, pueden entrar a mi canal en YouTube, me localizan como Carlos Guzmán. Bueno, ahí hay segmentos de esos programas a donde me han invitado. Desde luego están las notas periodísticas que yo he realizado con contactados, con personas que han observado este tipo de fenómenos, con varias historias de duendes, de personas que las han vivido directamente. Entonces, bueno, ahí pueden encontrar una mayor información en mi canal de YouTube. Carlos, estás en YouTube, estás en Facebook y ¿cuál otro? Nada más.
Ah, por eso Nada sí. más, sí, en Face y en YouTube. Claro que sí, Carlos Guzmán. Qué gusto fue haberte tenido aquí en el canal de Nicky Monique. Muchísimas gracias, Nicky, por tu invitación y también saludos a todos tus seguidores y encantado de conocerte. A ti, Carlos, quiero invitarte nuevamente para que sigamos con estas grandes historias que es la ufología, la investigación. Y Carlos Guzmán vendrá con un poco más de todo este equipaje con el que se ha cargado en esta tierra. Les saludo, quien tanto los quiere, Nicky Monique, y hoy fue mi invitado, mi gran invitado, Carlos Guzmán. Pues muchísimas gracias y hasta pronto.